En un ejercicio inédito de entrevista en Palacio Nacional con un periodista frente a frente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acepta una entrevista, pero esa entrevista no se la da a ningún mexicano, ni al chayotero tradicional de antes, que es oposición disfrazado de periodista, ni al chayotero de estos tiempos que siempre buscan colgarse de la imagen del presidente. No, por el contrario, astutamente, como es costumbre, el presidente López Obrador se la da a un medio internacional, a un medio extranjero. Y miren ustedes que entre la oposición ha causado un revuelo tremendo. Es decir, la oposición salió a quejarse de Andrés Manuel López Obrador porque dicen que mientras en Rusia se muere Alexander Navalny, el opositor de Vladimir Putin, al que la oposición mexicana, sin pruebas, con chismes, con una gran vorágine de fake news, culpan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de haberlo asesinado. Pero además, en una forma burda y absurda de desvirtuar el contenido de la entrevista de una manera absurda y completamente distorsionada y desapegada de la realidad, personajes oscuros como Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos en la época de ni más ni menos que Felipe Calderón, o Dolia Esteves, la corresponsal de Carmen Aristegui allá en Washington, que es una mitómana poco ética, una gran calumniadora, Dolia Esteves, o personajes que se han ganado a pulso el repudio de la gente, como Denise Dresser o el mismísimo León Krause, han salido con una furia tremenda, pero con una furia tremenda, a desvirtuar y a desprestigiar a la periodista a la que el presidente López Obrador astutamente sí le aceptó una entrevista directamente desde el Palacio Nacional. Y aunque los chayoteros insisten que Putin está detrás de todo esto, con de verdad una idea muy distorsionada de las cosas, que ese es el asunto. No es que tengan un punto de vista diferente los críticos de AMLO, es que son mitómanos compulsivos dados a distorsionar el asunto y tratando de ignorar que Ina Afinogénova prácticamente salió de Rusia por no estar de acuerdo con la guerra, con la operación especial en Ucrania, y que ha sido una de las principales críticas en castellano de Vladimir Putin, a León Krause, a Denise Dresser, a Dolly Esteves, al mismo Enrique Krause, a Ciro Gómez Leiva y a tantos otros, poco les importa, y ellos en su realidad paralela intentan asociar a Ina Afinogenova con el gobierno ruso. Pero, ojo, Ina Afinogenova produce contenido desde su propio canal, que así se llama, Cafeína, que por cierto es muy interesante, les invito a que se suscriban, y también en el canal Red de Pablo Iglesias, quien fuera segundo vicepresidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, en los inicios de Pedro Sánchez, y que después optara por candidatearse por la Municipalidad de Madrid y perdiera las elecciones. Pablo Iglesias desde entonces se dedica a construir pues contenido también, crear contenido, pero construir un canal de televisión en internet que se llama Canal Red. Empezó desde el diario público y bueno, finalmente se independizaron y más bien Afinogénova está más vinculada a Pablo Iglesias, que es un histórico amigo de López Obrador, que de Vladimir Putin. Es decir, si por algo Pablo Iglesias invitó a Ina a sumarse a su equipo de trabajo, es por el arrastre que Ina Afinogenova tenía en su, pues en su programa de Ahí les va, de RT, en donde justamente colaboraba con esta televisora rusa. Sin embargo, ese rastre y ese estilo que ella tiene, agudo,
frontal, asertivo, pues le abrió las puertas en América Latina con distintos actores. En España, Pablo Iglesias hace parte de su equipo y tienen un canal muy interesante, un programa muy interesante de análisis que se llama La Base. Podremos estar o no a favor de algunas cosas, podemos criticarles algunas otras, pero algo que hace muy interesante el trabajo de todos ellos ahí en Canal Red, ahí está Pablo Iglesias con AMLO, el contacto, digamos, por medio del cual se da este canal, esta apertura de AMLO, es justamente que tratan de contrastar la información, tratan de verificar la información que dan. Yo conozco a varios de los colaboradores, a varios de los entrevistados que colaboran, que participan con Pablo Iglesias, y la verdad es que todos son bastante profesionales, ¿no? Acá tuvimos a Alejandro, el director de Descifrando la Guerra, Alejandro López, también ellos colaboran con Olga Rodríguez, una periodista muy valiente española, y tantos otros, Manu Levín, que le suman bastante bien a ese espacio educativo y han hecho una buena mancuerna. De tal suerte, pues, que aunque le quieren endilgar el muertito de esta entrevista a Putin, cero que ver, el que está quizás, y quizás tampoco, a lo mejor le estamos dando más mérito del que se debiera, pero por donde sí se le abrió la puerta a INA, es justamente por este vínculo que hay entre Pablo Iglesias y también entre López Obrador. Fue una entrevista muy interesante, muy entretenida. Los chayoteros envidiosos decían que era una entrevista a modo. La verdad que López Obrador sigue demostrando que es un genio, porque en lugar de que se hablen de otras cosas, López Obrador tiene a la oposición hablando exactamente de lo que le interesa. Miren ustedes la rabia con la que esta gente salió a cuestionarlo. Denise Dresser, que como dice una cosa, dice otra, y una verdadera violentadora de mujeres, dice lo siguiente: pobre México, tan lejos de un gobierno digno y tan cerca de la Rusia de Putin. Primera mentira. INA no tiene nada que ver con Putin. Esa Rusia de Putin que invade Ucrania lleva a cabo crímenes de guerra, reprime a disidentes y asesina a Navalny, dice Denise Dresser, quien por cierto fue gustosa a tomarse fotos con Valery Zaluzhny, con Volodymyr Zelensky y con Reznikov en Ucrania, quién sabe con dinero pagado de dónde, pero ella criticando a la Rusia de Putin de crímenes de guerra, pero abrazándose con Zelensky. Chequen ese dato. Y dice, y en lugar de denunciar a Putin, condenar las violaciones de derechos humanos y la invasión injustificable y el asesinato de un crítico del régimen, el presidente se acurruca felizmente con medios a modo, citando el propio anuncio que López Obrador daría hace unos días, en el que anunciaba, la próxima semana podrán ver la entrevista que le di en Palacio Nacional a la periodista Ina Finogénova del canal Red. Ponía estas imágenes ahí con su ojito malo y puso a rabiar completamente, a rabiar a los medios chayoteros. Ahora, esto que hace Denise Dresser de verdad es insultante a la inteligencia, porque ella es abiertamente pro Ucrania, se abraza, se lleva de piquete de ombligo con los ucranianos, y eso que diga que López Obrador no ha condenado la invasión, nada más es bien sencillo desmentirla, nada más con que vaya a ver el sentido de las resoluciones, que yo le he criticado al gobierno mexicano, por cierto, porque me parece que se alinea a Estados Unidos contra Rusia en Naciones Unidas, que luego Denise Dresser venga a decir que no es cierto, que López Obrador no condena violaciones a derechos humanos o una invasión o tantas y tantas cosas, pues es mentira. A Denise Dresser es bien facilito desmentirla, porque a esa señora no se le da eso de dar datos, se cree académica, se cree experta, pero solo da opiniones, descalificando a quien piense diferente a ella, pero nunca da datos. Y como ustedes lo sabrán, en la ciencia social, el dato mata relato. También el ex embajador de Felipe Calderón, toda esta gentuza que les estoy mostrando, a mí, por ejemplo, me tienen bloqueado, porque según ellos se creen muy democráticos, te hablan y te dicen una y otra vez que la democracia, que el dictador
que el autoritario, que vamos a hacer Venezuela. Pero cuando tú les cuestionas con datos duros a estos personajes menores, te bloquean. Jorge Ramos, Arturo Sarucán, la misma Denise Dresser, Sabina Berman y tantos personajes así. Dice el ex embajador de Felipe Calderón en Washington, increíble, con la ex propagandista y portavoz número 1 hispanoparlante de RT y Moscú, y justo en ese contexto global. En Palacio Nacional creen que juegan al estadismo y al equilibrio geopolítico, pero lo único que demuestran es que tienen cero norte geopolítico y cero brújula moral. Miren nada más, Arturo Sarucán hablando de brújula moral, cuando que en su época de embajador ocurrió lo de Rápido y Furioso, así que el tipo no tiene ninguna calidad moral para hablar de brújulas morales. Se cree que sabe de nortes geopolíticos Sarucán, cuando lo único que demostraron en la época de Felipe Calderón, que dejaron que la DEA se metiera hasta las narices del gobierno, a la cama del mismo de Los Pinos, y Sarucán cree que sabe de geopolítica solo porque le dice que sí a todo lo que Estados Unidos ordena. Y esa fue la constante de Felipe Calderón. Siempre habló y habló y habló pestes, y cuando se enfrentó a los presidentes, en este caso le tocó lidiar con Obama, Felipe se la comió enterita, porque todo lo que Obama o Bush en sus últimos años decían, pues finalmente terminaba diciendo que sí. Así que Arturo Sarucán se cree estadista, se cree experto en geopolítica, se cree con conocimiento o para evaluar quién sí sabe de norte geopolítico o no y quién sí le hace el estadista. Lo claro es que mientras Felipe Calderón está escondido en España, Sarucán dejó el servicio exterior y se dedicó a trabajar para gente de dudosa reputación moral, por cierto, ahí como cabildero, ahí en Washington, pues de pronto se la pasa con una verborrea impresionante en los medios de comunicación, muy a su estilo. Pero además remata su tweet diciendo lo siguiente, y para que no se confundan, con todo y que renunció, y lo pone entre comillas como dudando, a RT porque dice que descubrió su conciencia, sigue siendo propagandista ahora con el manto de su salida de RT de Moscú. ¿Qué calidad moral puede tener Arturo Sarucán, antipatriota, que dejó el servicio exterior mexicano para trabajar en relaciones públicas y de cabildero de una firma de dudosa reputación ahí en Washington, y él sí se ha dedicado a ser un propagandista del gobierno de Estados Unidos y de grupos de interés en Estados Unidos? Esta gentuza no tiene límites. Ellos pueden descalificar a todo mundo, ellos pueden decir quién es analista y quién es propagandista, pero ellos que están convertidos en auténticos propagandistas y hablan exactamente de todo lo que ellos no son, de democráticos, de abiertos al diálogo, de que ellos no son propagandistas. Bueno, este señor hasta dejó el servicio exterior mexicano, o sea, de verdad no tiene mamá, y si la tiene, a veces se le olvida que la tiene. Miren ustedes, otro que va por el estilo, León Krause. Vergonzoso que el presidente de México, que le ha cerrado reiteradamente las puertas a los periodistas mexicanos que le han solicitado entrevista uno a uno, como son las entrevistas, no el ejercicio propagandístico de las mañanas, le conceda una exclusiva a la mujer que ha sido la principal propagandista de la Rusia de Putin en América Latina. Vaya ignominia, de verdad. Escribí sobre ella hace un tiempo para el Washington Post. Fíjense, hablando de ignominias, León Krause diciendo que las entrevistas a un presidente de México se hacen de uno a uno y que deben ser así, las entrevistas, no el ejercicio propagandístico de las mañanas. Miren ustedes, esta gentuza se burla además de nuestra memoria porque él entrevistó a Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que Enrique Peña Nieto pues le da un chayote enorme a Enrique Krause. Seguramente este señor piensa que se nos olvida
pero Enrique Krause fue un chayotero mayor, así tal cual. Fue un chayotero mayor de Peña Nieto. Un dineral que le soltaron a todas las empresas, a Letras Libres, a Clio, bueno, todo lo que Enrique Peña Nieto quería controlar, bueno, los Krause estaban al servicio de Enrique Peña Nieto. Y León Krause se pone a criticar a Ina Finogenova, dice que es propagandista de Putin y que López Obrador no da entrevistas cara a cara. A este señor se le olvida que nosotros sí nos acordamos que él entrevistó a Peña Nieto y casi se le cae la baba. Le hacía preguntas a modo, o sea, lo tenía muy cómodo, y ahora viene a decir que cómo son las entrevistas, no los ejercicios propagandísticos. O sea, Krause, por favor, fue un propagandista de Peña Nieto, le besaba las manos porque su papá Enrique Krause era un chayotero de Enrique Peña Nieto comprobado, o sea, no son descalificaciones ni mucho menos, ahí están los datos, pues. Que ahora él venga a decir que alguien es propagandista, vaya, eso es morderse la lengua, sacarse la sangre y volvérsela a beber y volverse a morder la lengua. Zeus, querido, muchas gracias por regalar 50 membresías del canal de Tu Profe de RI a suscriptores, alumnos digitales de nuestro canal. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias por ese apoyo. Gelacio Medina, gracias. Dice, salud por la libertad de expresión, profe, arriba la verdad. Que se revuelquen los neoliberales. Pues que se revuelquen. Muchas gracias de nuevo, querido Zeus. Gracias por ser tan amable, tan lindo con nosotros, por mostrar ese cariño que nos tiene muy amable. A Don Infame, muchas gracias, dice Don Infame. Zeus ya pintó a todos de verde. Muchas gracias a ambos y gracias, mi querido Zeus, por pintar a todos de verde. Así que bueno, pues esta gente cree que no tenemos memoria, que no se nos olvida, pero son capaces de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que traen atravesada en el propio. Que ahora este señor, que además escribe en el The Washington Post, un medio propagandista del gobierno de los Estados Unidos, se crea periodista objetivo, trabajando además para Univisión y además avalando el genocidio de Israel en la Franja de Gaza, porque León Krause no solamente es un simpatizante del sionismo, es un tipo que aplaude lo que Israel hace en la Franja de Gaza. Así que, ¿de qué brújula moral nos viene a hablar este señor, no? Si es que se le puede decir así. Por acá también, otra que está ardidísima con Ina, Dolia Esteves. Lean cómo negó cínicamente la invasión de Ucrania la propagandista rusa que cautivó a AMLO por rubia, joven y hablar español. No solo eso, tildó de histéricos a los periodistas que reportamos sobre su inminencia. Se quemó, salió de RT y ahora reaparece en México reciclada y retitúa a David Alandete. Yo les puedo decir una cosa con respecto a esto, es que no solamente fue Ina Finogenova la que creía que no iban a invadir, yo mismo un día antes, yo mismo también dije, pues no va a invadir, porque Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, decía, no hay indicios de que invada. Zelensky mismo un día antes dijo, no hay indicios de que invada. El mismo Rusia dijo, no vamos a invadir, y terminó invadiendo. Es decir, no solamente fue que Ina fallar en ese pronóstico, yo también fallé, y muchos, ellos mismos decían, no hay indicios de que invada. Entonces, que ahora vengan y digan, oh, es que esto propagandista sí se ganó, pero miren además qué violentadores de mujeres son, porque ahora resulta que el único mérito que tiene ella es que tiene ojos azules, que es guapa, que es rubia, que es joven y que habla castellano, es no reconocer la valía de su capacidad como entrevistadora, como periodista que da datos, que independientemente de las posturas que tenga y que las defienda o no, es talentosa, y por algo el presidente de México la escogió para esta entrevista. La misma Ina dijo sentirse pues bastante sacada de onda, no sabía del hate que había en México, y escribe esto en su página, en su cuenta oficial de Instagram. En realidad lo hizo en todas sus redes.
pero aquí escribe lo siguiente, miren. Voy a agrandarla para que pueda ser legible para ustedes. Ina en su propio espacio de Instagram pone, pues finalmente sale en unas horas la entrevista. Tanto grabarla como viajar a México para hacerla fue un verdadero placer. Estuvimos rodeadas de amigas y amigos de antes y también nuevos, y todo el periplo en sí fue una maravilla. Y aquí viene esto, miren. Por otra parte, tenía claro que iba a pasar lo que pasó después, pero nunca consigue estar preparada una para ese nivel de odio y sobre todo de infamia, difamaciones y mentiras que se desatan en redes. Muchas veces de gente que ni conoces, en algunos casos incluso en medios a nivel nacional. Pero bueno, obviamente no le voy a pedir a una gente que hace su trabajo con tal nivel de calidad y honestidad que me den permiso a mí para hacer el mío. Y tampoco voy a dar más explicaciones sobre el lugar en el que nací, crecí, viví y trabajé gran parte de mi vida. Hemos conseguido una exclusiva histórica y allí estará para quien quiera verla. Ya ahí le agradece a una persona que aprecia mucho, pero por supuesto que la periodista tiene toda la razón del mundo de quejarse y de decir, vean estas personas cómo se portan conmigo. Y en algo tiene completamente razón. La entrevista es histórica. Cientos, quizá miles de periodistas y no periodistas, de comunicadores, buscaban esa entrevista con el presidente López Obrador, medios grandes, cadenas importantes, cadenas transnacionales, y el presidente la eligió a ella. Muchísimos youtubers aquí que viven colgados de la imagen del presidente ya hubieran querido, que tienen muchísimos más seguidores que ella, ya hubieran querido, porque es diferente a la mañanera. A la mañanera va cualquiera, se registra, participa y el presidente les da la palabra. Pero esto que hizo Ina es histórico porque es el presidente trayéndola a Palacio Nacional y además compartiendo la entrevista en el propio canal de Andrés Manuel López Obrador, que López Obrador tiene más de 4.2 millones de seguidores. Y además estoy seguro que esa la van a pasar también en Facebook, en todas las redes del presidente, que llega como a unos 10 millones de seguidores. Así que cualquiera en el lugar de Ina hubiera firmado un cheque en blanco si le hubieran dicho 6, 7 meses antes de la elección en la que se va a saber quién será la sustituta del presidente López Obrador. El presidente López Obrador daría una entrevista, cualquiera lo firma, cualquiera quisiera ir a Palacio Nacional. Gelacio Medina, gracias, dice, eso es todo, Ina Afinogenova, los que te escuchamos queremos somos más, no te rajes. Y ojo también con este dato, no solamente Putin puede darse el lujo de que lo entreviste un periodista como Tucker Carlson, muy famoso. Si se fijan, es guardadas sean las proporciones, López Obrador tiene un nivel de sagacidad que dice, ok, funcionó bien el formato de Tucker con Putin, pues entonces a mí que venga una periodista importante con un impacto en América Latina y en España y que me entreviste en mi propio idioma. Una periodista que sea inteligente, que sea sagaz y que sea rápida con las preguntas. Y eso fue justamente Ina Afinogenova. Hasta en eso, López Obrador fue rapidísimo y hasta en eso, López Obrador tiene a los chayoteros hablando no de lo que los chayoteros quisieran, sino de lo que López Obrador quiere que hablen. Vamos a escuchar parte de la entrevista y la comentamos si les parece, porque vale la pena este ejercicio que se dio entre ellos. Hay resultados, está bien el relevo generacional, nos va a ir bien, el porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. Pero además, no debe uno tener mucho apego, ni al poder ni al dinero. Pero cree que será fácil, porque quiero decir, habrá momentos en los que su propio partido querrá un consejo o usted tendrá ideas que puedan contribuir al desarrollo del país, algunos momentos difíciles. Ya ayudé mucho. Y
y me ayudaron mucho. Estamos en paz. ¿Existe algún proceso mental de preparación? ¿Cómo se prepara uno para de repente, después de 6 años de este ritmo, un día levantarse y decir, ya no soy presidente, ya no tengo matutina, ya no tengo agenda, ya... Es que puede uno levantarse pensando en que ya se cumplió una misión, se cerró un ciclo, ya se contribuyó a la transformación de la vida pública del país, junto con muchos, porque yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Desde hace cerca de 50 años, yo empecé a trabajar en favor de los pobres en 1977 y me voy ahora, a finales de septiembre, 47 años, 47 años después. Pero además, si tomo en cuenta el tiempo que estuve en la universidad, que estudié ciencia política y que desde entonces estaba luchando por la transformación de México, pues son 50 años, o sea, ya es bastante. Acabo de escribir mi último libro político, que se llama Gracias, y estoy haciendo un repaso de toda mi vida pública, y se lo dedico a los jóvenes, porque es contar la historia desde joven, cómo me fui formando, y creo que hay lecciones importantes para los jóvenes que quieren ser dirigentes, que quieren dedicarse al noble oficio de la política, que no es como se piensa, ¿no? La política es un oficio noble, sublime, que permite al ser humano servir a otros, servir a los semejantes, servir al prójimo. Y se puede hacer esa política. Noble. Noble, sí. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido manchar. Entonces, ya termino. No quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique. Quiero dar espacio a que otros participen. Además, ya se avanzó bastante en algo que es fundamental: el cambio de mentalidad del pueblo de México. Nosotros llamamos a eso revolución de las conciencias. Entonces, no es un movimiento el nuestro de una vanguardia, de un grupo de dirigentes, mucho menos de un líder. Es el movimiento de todo un pueblo. Por eso estamos muy contentos, porque hay veces
que se llevan a cabo revoluciones y no se logra un cambio de mentalidad. Y siente que la Cuarta T ha logrado cambiar esa mentalidad. Sí, y de manera pacífica, sin violencia. Y queda en buenas manos. Y va a quedar en muy buenas manos la dirección y va a continuar la transformación. ¿Qué tiene Claudia que no tiene AMLO? Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. A mí me es una ventaja competitiva para un presidente, ¿no? Depende de cómo lo veas. Yo te diría que ayuda mucho a veces en política. Si se trata en inglés, de no hablarlo para tener traducción, porque te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Pero esos son pequeños trucos, ¿no? Es como a veces es bueno hasta no escuchar mucho. Pero Claudia es muy inteligente, académicamente, es más que yo. Yo apenas terminé en la licenciatura. Ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes. Otra pregunta que le quería hacer es si teme por el rumbo que puede tomar Morena, si se va un poquito a otro lugar, porque un movimiento tan amplio puede acoger algunos sectores más al centro derecha. ¿No tiene miedo que se termine corriendo un poco cada vez más a la derecha? Sí, se podría correr al centro, ¿no? Y no hay problema. Por lo que comentábamos, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia. A veces una revolución la conducen mujeres, hombres conscientes, pero no deja de ser una minoría. Y pueden llegar al poder, pero el pueblo sigue pensando igual. Por eso también hay revoluciones que fracasan. Y hay muchos casos, dolorosos incluso. ¿Alguna revolución en Latinoamérica que haya fracasado? Por ejemplo, los que han fracasado. Pero eso no lo puedo decir. Porque sí se han traicionado al pueblo. Porque no hubo ese cambio. Cuando el pueblo se empodera, cuando hay ese cambio de mentalidad, cambia todo. Es lo más difícil de lograr, pero también es lo más importante. Porque entonces se tiene que mandar obedeciendo. Y el pueblo pone y el pueblo quita. Eso es... ¿Se mandó obedeciendo? Sí. ¿Siente que...? Sí. No, yo, las enseñanzas principales de lo que se está haciendo, de lo que se está llevando a la práctica, independientemente de lo teórico, vienen de recoger los sentimientos de la gente. Te puedo hablar de dos cosas. Un día estaba yo al final de un meeting
en San Quintín, Baja California, que es una región de migrantes. Y un maestro migrante poblano grande me buscó después del acto y me encara y me dice, vamos a ganar. Esto es la última elección. Pero recuerde que así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así en México lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los no creyentes, de todos los géneros. Eso es lo que queremos. Esa es la transformación. Y eso es lo que estamos haciendo. Otro me dijo, vamos a ganar. Y estamos seguros que va a querer ayudarnos. Pero no nos mande el apoyo a través de nadie. Procure que nos llegue directo. Y eso es lo que estamos haciendo. Tú sabes que todos los apoyos del gobierno al pueblo, que son muchos, como nunca, México tiene 35 millones de familias, 35 millones. Y están recibiendo apoyo de manera directa 32 millones. Y los 3 millones de familias que no reciben de manera directa apoyo del presupuesto son atendidos también. Porque como hay crecimiento económico, hay empleo, se fortalece el mercado interno, se apoyan los comerciantes, se apoyan los empresarios. Me da pena, pero al mismo tiempo tengo manera de justificarlo, porque en el tiempo que llevamos nosotros es cuando más han ganado los bancos. Tú estás ahora en España. Santander y BBVA. Pero este año, ¿qué pasó? Ganancia récord, ¿no? Sí, el que mencionaste primero. Santander. No. BBVA. BBVA. Sí. Tiene una utilidad en 2023 de 100.000 millones de pesos. Y Santander debe andar como 40, 50.000 millones. O sea, dos bancos españoles obtienen como el 65% de todas las utilidades de los bancos que operan en México. Eso es récord, ¿eh? Nunca en la historia. ¿Qué me justifica? ¿Ha logrado convencer a los ricos de que la cuarta T también les beneficia a ellos? Porque sí. Digo, siempre las políticas progresistas que benefician a los pobres, y aquí estamos hablando de 5 millones de mexicanos que han salido de la pobreza en los 6 años, pues en la mentalidad de empresarios de la clase media alta, ¿no? Lo vinculan con que a ellos les va a perjudicar. ¿Usted cree que ha logrado convencerlos de que...? Por esta situación, ¿no? De que hay crecimiento económico, hay finanzas públicas sanas, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Casi no tenemos desempleo, es empleo pleno. Se están haciendo obras en México que no se están haciendo en ningún otro país del mundo. El Tren Maya es la obra más importante que se esté construyendo en todo el mundo. Y vaya que nuestros amigos
eh, y su gobierno, me refiero a China, que es un pueblo muy trabajador, muy creativo y tiene un buen gobierno, hacen obras mal, pues ninguna de sus obras tiene la importancia, la grandeza de lo que es el Tren Maya. Son 1.554 kilómetros. Todo lo que era la nación maya, las bellas ciudades prehispánicas de la cultura maya, se están comunicando con este tren. Entonces, hay crecimiento, hay empleo, hay forma de hacer negocios lícitos, que eso importa mucho, porque antes no eran negocios lícitos, era corrupción lo que había. Ahora pueden hacer negocios con ganancias razonables. Antes era robo, ¿no? Era despojo. Veían a México como un botín. Ahora no, ahora es distinto. Y como nos ha ido muy bien y se ha probado que el modelo que nosotros llamamos humanismo mexicano, con una economía moral, funciona, pues ya piensan de otra forma. No quiere decir que sean leales, ¿no?, a la causa que nosotros enarbolamos y llevamos a la práctica. No. Pero no tienen argumentos para decir que lo de antes era mejor. Entonces, sí, aunque también hay quienes tienen un pensamiento conservador que es muy difícil, ¿no?, de hacernos cambiar. Pero también eso es parte de la democracia, no todos podemos pensar de la misma manera. Sobre esto, quería preguntarle sobre las recientes reformas, propuestas que mandó al Congreso. Muchas buscan blindar programas y derechos que ha puesto en marcha durante el sexenio. Otras recuperan algunas iniciativas que fueron rechazadas, o bien por los tribunales o bien por el Congreso. Podríamos decir que es como una suerte de as en la manga sacarlo ahora, poco antes de que se termine el gobierno, porque quiero decir, para la oposición es difícil, ¿no?, decirle no a la subida del salario mínimo por encima de la inflación, o decirle no a las pensiones, o decir, bueno, pues a todas estas medidas que está proponiendo. Sí. ¿Ha sido calculado el timing? Sí, la política es tiempo. Política es tiempo de tener otras cosas. Pero es el momento también de recuperar lo que perdió la Constitución del 17. La primera revolución social del siglo XX fue la Revolución Mexicana. Y la Constitución de 1917 es de las más avanzadas del mundo. O sea, reivindica el derecho de los campesinos a la tierra, las jornadas laborales de 8 horas, el salario mínimo, prestaciones que no existían durante el porfiriato que llevó a la revolución. Entonces, con el paso del tiempo, esas reivindicaciones, que fueron fruto de un movimiento que causó la vida a 1 millón de mexicanos, se fueron perdiendo, fueron perdiendo relevancia, incluso se fueron cancelando. El derecho a la tierra
¿sí? Las mejores condiciones en lo laboral, al grado que durante el periodo neoliberal de 1983 hasta que llegamos nosotros, hasta el 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución del 17 vigente, todas fueron para favorecer a una minoría rapaz en contra del pueblo. No encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo. No se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo. No, todo fue entregar empresas públicas, quitar el derecho de los campesinos a la tierra, privatizar la tierra, privatizar las minas, privatizar los ferrocarriles, quitar el derecho a pensiones justas a los trabajadores. Tú sabes que en el gobierno de Ernesto Zedillo se reforma la Constitución para que un trabajador, cuando se jubila, no reciba el sueldo de su último año de trabajo, sino el equivalente al 25% de su sueldo cuando se jubiló. Fíjate esas cosas. Luego, el salario mínimo perdió 70% de su poder adquisitivo en todo el proceso neoliberal que nosotros llamamos neoporfirista. 70-75%, pero te lo voy a ejemplificar. Hace 30 años, con un salario mínimo, se podían comprar 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos, solo alcanzaba para comprar el salario mínimo 6 kilos. De 50 a 6. Hemos aumentado el salario más del doble en términos reales, el salario mínimo. Y apenas se pueden comprar 12 kilos. 12. Fíjate el nivel de deterioro del poder adquisitivo del salario, el empobrecimiento del pueblo. Esto es inhumano. Por eso la reforma ahora es: no puede haber nunca, jamás, incrementos al salario por abajo de la inflación. Entonces, y bueno, hablabas del FOBAPROA. Imagínate lo que se atrevieron a hacer: convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso está sucediendo en un país. Cada año cuando hacen presupuesto tienen que tener pensado, sí, ¿no? Una parte que van a pagar en intereses. De intereses. Cuando se llevó a cabo este rescate a empresarios, banqueros, a los de arriba, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, se decía que nos iba a costar 200,000 millones de pesos. Resultó un rescate de 3 billones de pesos. Una cosa exagerada. Y ese era el modelo en lo económico: ayudar a los de arriba, porque tenían engañados a muchos de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, como también tenían engañado a muchos de que no aumentaban el salario, porque si aumentaban el salario, iba a aumentar la inflación. Otro mito, otra mentira, otro sofisma, y así muchas cosas. Entonces,
ya no es esa política la que se aplica en México. Ahora es todo de abajo hacia arriba y hay un dicho popular, campesino, choco, jarocho, según el cual cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Es decir, alcanza a todos. Por eso, hasta los banqueros están obteniendo utilidades. Usted recupera también la reforma electoral, que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por la ciudadanía o que no puedan cobrar más que el presidente. ¿Cuál ha sido la relación con estos poderes a lo largo del sexenio? Ha sido bastante tirante porque el Poder Judicial, y no solo en México, es un fenómeno de América Latina y de Europa, está muy sometido a las oligarquías. Entonces está al servicio del poder económico. Entonces, los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia. No les importa el pueblo. Están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Entonces eso sucede aquí. Como ganamos la presidencia, es el poder ejecutivo. Pero el PRI y el PAN, que son lo mismo, que es un bloque conservador, desde hace mucho tiempo empezaron a apoderarse del Poder Judicial. Fue parte de un acuerdo. Al principio querían engañar con la llamada alternancia. No sé. Ahora van juntos, ¿no? Sí, ahora ya se quitaron las máscaras y van juntos. Ahora se descubren que son lo que decíamos nosotros antes, ¿no? El PRIAN. Pero cuando empieza esta asociación, esta fusión, el PRI comienza a darle concesiones al PAN y prácticamente le concesiona todo el Poder Judicial. Entonces, ya también puedes imaginarte la concepción conservadora de abogados que están de jueces, de magistrados, de ministros. Además de que son muy corruptos, porque no es nada más conservadurismo. Sí. Les gusta mucho el dinero. Y presumen, ¿no?, de ser gentes de bien, porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Entonces, se llegó a que el procurador de justicia, en la época de Salinas y de Zedillo sobre todo, era del PAN. Entonces ahora que estamos llevando a cabo cambios, nos declaran inconstitucional cualquier reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Entonces, extralimitándose, se sitúan como el supremo poder conservador. Acaban de cancelar la ley eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
¿Cómo evalúa? ¿Por qué lo hacen? Porque están al servicio de las empresas extranjeras que empezaron a conquistar, a acaparar el mercado eléctrico. Y como estamos recuperando la industria eléctrica en beneficio de los consumidores, porque las empresas particulares extranjeras dedicadas a la electricidad cobran lo que quieren, no les importa el consumidor. Aquí se hicieron reformas para favorecerlas, cuyo resultado es que un centro comercial o una cadena de comercios como Oxxo, por ejemplo, tú vas a un Oxxo y está alumbrado día y noche. ¿Sí? Entonces tiene subsidio. ¿Sí? Y pagan menos que lo que paga un usuario doméstico. Entonces, como queremos, ¿sí?, resolver eso, y se trata de intereses, pues tienen las empresas control de jueces, de magistrados, de ministros. Por eso, la propuesta que estamos haciendo es que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo, que no sea la cúpula del poder. Todo les gusta. Porque la única forma de reformar el poder judicial es con el método democrático. Presidente, usted vive aquí, en el Palacio Nacional, donde estamos, porque Benito Juárez vivió y Sí. murió aquí. Le quería preguntar, primero, bueno, sé que hay una silla presidencial que dicen que está embrujada. Sí, es esa. ¿Cuál es? Es esa. Pero Ya no no le es ha ido esa. nada mal, ¿no? Ya no es esa la que... Pero usted se sienta ahí, ¿no? Sí, la más que la mandé a Pues no limpiar. está tan embrujada. Ah, la mandó a limpiar. Ah, sí, sí. Yo tengo amigos científicos. Amigo científico que, Sí, que hizo que... que saben de limpias. Ajá. Así. Pero Se limpiar de le malos llama, sí, coloquialmente, aunque yo soy místico, creo que no todo tiene que ver con lo racional. Entonces, se le llama coloquialmente brujos. Brujos. Sí. Entonces, que hay brujos buenos y hay brujos malos. Cuando este salón fue tomado por Villa y por Zapata en la Revolución, hubo aquí una comida de los revolucionarios. Es un hecho histórico bellísimo. Es un momento estelar en la historia de México. Entonces, se tienen que sentar en la silla porque en el imaginario colectivo, en México, yo creo que también en otras partes, sobre todo en México, la silla es el poder. La silla es el poder. A mí me decían cuando nos hacían fraude, vamos a tomar el palacio y te vamos a sentar en la silla. Nosotros te vamos a sentar en la silla. Y cuando está Zapata y está Villa y están los revolucionarios, Zapata no quiso sentarse en la silla porque sostuvo que estaba embrujada la silla. Villa sí se sentó. Es una foto.
que hay, que es histórica. Zapata está a su lado, pero no en la silla presidencial. No es esta exactamente, porque la tenemos abajo del museo, Ah, pero sí es la silla presidencial. Aquí estamos en el despacho presidencial. Es Madero, que es para nosotros el apóstol de la democracia. Ahí lo detienen aquí. Pues ahí tienen, mis queridos alumnos digitales, parte de la entrevista que la periodista Ina Finojanova le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador. Les invito a que vayan al canal Red Latinoamérica y también al canal del presidente López Obrador para que terminen de ver una entrevista que dura más de 2 horas 20 y en donde se habla, como pueden ustedes ver, prácticamente de todo. A mí lo que me deja como reacción es que el presidente López Obrador es un ajedrecista que sabe cómo, cuándo, dónde, con quién poner a bailar a la oposición al son que el presidente suele tocar, al son que le gusta al presidente. ¿En qué tenor? Quienes dicen que es una entrevista sencilla, que es una entrevista a modo, a mí me parece que si no tuviera López Obrador los números que avalan lo que dice, sería bastante duro. Pero López Obrador sabe cómo responder porque sabe que tiene los datos duros de su lado. Pues mis queridos alumnos digitales, yo les agradezco muchísimo que se hayan desvelado con nosotros. Les invito a que continúen viendo la entrevista en los canales oficiales, tanto de Canal Red como de López Obrador, y que a nosotros nos apoyen con su poderoso me gusta, que compartan la transmisión para que llegue a más personas, que se suscriban al canal de Tu Profe de Rey, Tu Profe de Rey 2.0, porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias a don Pelunante y a don Infame que nos apoyan en la moderación del chat. Hoy, don Zeus se lució. Muchísimas gracias, don Zeus. Y también Gelacio Medina se lucieron. Gracias por apoyar estos esfuerzos educativos. Y bueno, ahí tenemos nuestros links de Facebook y de canal secundario para que nos vayan a dar también cariño por allá, suscribiéndose a nuestros canales de Tu Profe de Rey 2.0 allá. Y dejamos también el link de PayPal por aquellas personas que gustan apoyar estos esfuerzos educativos. Don Infame dice, gracias, maestro, también para su amable audiencia. Muchas gracias, don Infame, de verdad. Y por supuesto, para mi amada esposa, que es mis ojos, mi mente, la persona que hace que esto fluya. Muchísimas gracias también para mi Sonia querida. Les mando un fuerte abrazo, como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de Rey. Muy buenas noches.